Ya, ni una menos. Ni una menos es una campaña internacional que se está ahorita gestando en varios lugares del mundo y va a tener su correlato en una estupenda marcha el 13 de agosto. Ni una menos nos revela algo hoy, nos revela que la violencia todavía existe en los hogares, que existe discriminación sobre todo en las familias y que ésta se manifiesta a través de la violencia psicológica, física y hasta sexual. Vamos a ver antes de desarrollar este programa un video que nos ha preparado la colega Estefanía Chao. Testimonios inimaginables, totalmente personales y hasta desgarradores, de mujeres que se unieron por una sola causa. Una red social como Facebook es el medio y el espacio de organización para que hombres y mujeres se pronuncien ante el abuso, maltrato y acoso hacia la mujer en nuestro país. Ni Una Menos nace a partir de posts de publicaciones en Facebook, después de la sentencia que había emitido el Poder Judicial a través del caso Cindy Contreras. Nace un 16 de julio precisamente, donde muchas mujeres empiezan a postear en su Facebook la indignación que sentían por la respuesta que habían recibido por los poderes estatales de nuestro país. Se crea un chat de Facebook, de repente en este chat éramos más de 90, crean un grupo de Facebook que se llama Ni Una Menos Movilización Ya. En este grupo de Facebook se empezó a armar la organización, ¿no? Empezamos a decir qué hacemos frente a esta situación en nuestro país. Tuvimos una reunión si no me equivoco, fue como a los 3 o 4 días del grupo de Facebook, porque el grupo de Facebook traspasó de tener de repente en un día 3.000 a en una semana tener más de 44.000 miembros. Hoy son más de 50.000 los miembros que conforman Ni Una Menos Movilización Ya. Catherine Soto es una activista feminista hace 5 años y es una de ellos. Cuenta que el objetivo de esto es luchar por todas y a su vez apoyarse en situaciones de emergencia, además de lograr uniones con diferentes instituciones y un plan a futuro sostenible en el tiempo a favor de los derechos de las mujeres. En este mismo grupo de Facebook muchas mujeres deciden comentar sus testimonios, empiezan a escribir sobre las situaciones de violencia que habían vivido a través de largo de su vida, de toda su historia. Muchas mujeres empiezan a abrir heridas comunes. A partir de esta narrativa de vivencias o de experiencias, otras mujeres también se atreven a contar y decir, sí, a mí también me pasó esto, yo también viví esto. Y ahí es donde nos damos cuenta de que todas teníamos experiencias comunes, ¿no? De que todas las mujeres en nuestro país habían sido de alguna forma violentadas, abusadas sexualmente, tocadas, o tal vez, y ahí también nos damos cuenta que hasta las que no creían que habían sido víctimas de violencia, también lo fueron, porque no habían reconocido algunas formas de violencia simbólica. Ni Una Menos va hacia nuestras situaciones de cotidianidad, va hacia nuestros barrios, va hacia nuestras vivencias de cada día, ¿no? Lo que deseamos con Ni Una Menos es que sea una respuesta inmediata de cuando tocan a una de nuestras vecinas o tocan a alguien que está cerca de nosotras, todas las mujeres tengamos esta capacidad de solidaridad para poder responder frente a ello. Quizá es el grito desesperado de miles de mujeres que están cansadas de callar, que se identifican unas con otras y empiezan una incansable batalla este 13 de agosto con una primera movilización pacífica por las calles de Lima. Esta indignación social es increíble cómo nos remite a un punto, al origen. ¿En dónde se gesta esta discriminación contra la mujer? ¿Cuánta violencia hay dentro de las casas? ¿Cuánta de ella estamos aceptando día a día como si fuera normal? Una palabra, un gesto, un golpe. Estamos con el director del Instituto Nacional de Salud Mental, con el doctor Humberto Castillo Martel. ¿Cómo está, doctor? Gusto por estar aquí. Le agradezco muchísimo que esté aquí en el programa Incluir para Crecer. No, a ustedes, y realmente muy impresionado con este movimiento que creo que lo que va haciendo es que esto que se vivía en la intimidad del hogar
ahora se convierte en un asunto público, Así es. en un asunto de todos, en un asunto de Estado, y creo que eso es algo bueno porque eso va a lograr transformar esta situación de violencia, esta situación que De tanta- realmente genera tanto daño. De tanta normalidad, ¿no? Y el Claro. tema justo que nos reúne el día de hoy es el de señales que advierte violencia contra la mujer. ¿Qué señales, doctor, son las que hay que como empezar a tomar en cuenta que nos estarían indicando que hay violencia contra nosotros en las casas, por ejemplo? Claro, sí, creo que es muy importante saber cómo es que se llega a este acto, ¿no? Cuando uno ve ya el acto de violencia, cuando vemos ese acto de una persona arrastrando a otra, ¿no? Claro, nos indignamos y nos parece imposible que esto pueda ocurrir, ¿no? Y claro, esto nos lleva a esta indignación. Uno dice, qué rabia. Pero pues. qué rabia, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a este punto? Y es que a ese punto se va llegando progresivamente. Hay dos elementos que yo diría son fundamentales en cómo se va generando la violencia. Uno es esta parte emocional, donde una persona siente mucho enojo, mucha rabia, un impulso agresivo muy intenso, desproporcionado para cualquier situación. Y del otro lado, el miedo, ¿no? Pero el otro elemento que hay es como el sometimiento, cómo una persona termina siendo sometida a otra. Y esto es un proceso. O sea, esto no es que se De la da noche de a la un mañana. momento a Ya, otro. ya, de acuerdo. Claro, ¿no? Porque si se diera de un momento a otro, la persona activa todas sus defensas. No como esta metáfora de la rana hervida, dice, ¿no? Si uno pone una rana en el agua caliente, la rana va a saltar y va a salir de eso. Pero si uno pone la rana en agua fría y poco a poco va calentando, la rana va perdiendo sus defensas, ¿no? Y al momento de que ya está caliente, ya perdió toda su defensa. Entonces hay un proceso progresivo, sistemático de sometimiento de una persona a otra. Alguien que va sometiendo y alguien que se va sometiendo. Y es inversamente proporcional, ¿no? O sea, conforme va pasando el tiempo, si no se toman medidas, es mayor es la rabia y el abuso y menor es la capacidad de enfrentar y las defensas para enfrentar el problema, ¿no? Así es ¿no? inversamente Claro. proporcional. Y cuando Ahora, se dé esa brecha, ahí se ocurre la claro, violencia, ahora, ¿no? estamos de acuerdo ya casi es de alguna manera que el origen está en el hogar, en cómo se construyen los vínculos y en cómo una mamá o un papá puede enseñarle a su hija a ser víctima o a su hijo a ser victimario. ¿Qué señales son las que iniciales que están dentro de los hogares, en las familias, que ya están comunicándole a la mujer que sí, pues que estás en una situación de desventaja, ¿no? Que sí, pues no mereces tanto como la otra persona? Claro, acá el caldo de cultivo, digamos, para que ocurra la violencia es el enojo, o sea, cuando las personas están con un enojo contenido, es el miedo, pero muy importante, por ejemplo, el sentimiento de culpa y la baja autoestima. O sea, la inseguridad emocional es la que lleva a la violencia. O sea, tanto al agresor cuanto a la agredida o al agredido. Porque, digamos, a veces pensamos la violencia como una situación de que un poderoso actúa sobre una persona que tiene menos Claro. poder. Pero ese poderoso es que ha logrado, digamos, esa posición de poder a partir de una inseguridad. O sea, es el inseguro el maltratador. O sea, el maltratador de base tiene una inseguridad. Antes que se enoje, se asusta, tiene miedo. Y entonces... ¿Y cómo va comunicando, a través de qué gestos y de qué frases va comunicando esa inseguridad que aparentemente es seguridad porque la expresa a través de agresión? Claro, por ejemplo, es que frente a una circunstancia se siente como amenazado, va a vivir como una amenaza. Por ejemplo, si una persona no le presta atención, se siente amenazado porque no le presta atención. Vamos a decir, le llama por teléfono y no le contesta el teléfono, entonces siente como una amenaza el que no le contesten, siente como que lo fueran a abandonar, siente como que lo están rechazando, y frente a eso se le activa la cólera y luego lo puede transformar en un acto violento. La actúa. La actúa. Pero para que la actúe tiene que tener ya haber sometido un poco a la otra persona. Y eso es lo que hay que prestarle mucha atención, porque el sometimiento empieza con cosas muy sutiles, como por ejemplo
levantarle el tono de voz, no contestarle, ser indiferente, jugar con el tema de que se va y no regresa. Mucho es de tema verbal, simbólico. Claro, ¿no? me gustaría que ampliara esos tips, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que si no nos saluda en la mañana es porque en el fondo está también comunicando algo. O este juego, ¿no? De que no te aviso a qué hora llego. Claro, ¿no? Entonces te tiene el cuello, más o menos. ¿no? ¿Cuáles son estos tips? Yo quisiera que lo graficara un poquito más, porque a veces, como decíamos al inicio, hay cosas que parecen que son normales, pero no lo son. Tal vez lo que tiene mucho, digamos, es sutil. Hay como estas micropenalidades o correcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que estás haciendo está mal, esto no está bien, hazlo así, hazlo asá, ¿no? Entonces, como que le va poniendo una norma de qué es lo correcto y le va planteando como que siempre está en lo incorrecto. Luego son como pequeñas sanciones, entonces que tiene que ver con un gesto de rechazo, con un reclamo. Los reclamos son clave acá para darse cuenta cuando uno está frente a una persona potencialmente autoritaria, ¿no? O violenta, ¿no? Porque empieza a reclamar por qué has hecho esto, por qué no lo has hecho, ¿no? Cuando tenemos que asumir que los adultos somos independientes, somos autónomos y que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero con el reclamo es una forma en que va dominando, va sometiendo al otro, la otra persona se va sintiendo culpable, va ganando poder y cuando ya lo tiene sometido o en un rango de sometimiento, ahí es donde actúa la violencia. Y en este caso la violencia física. ¿Es un paso muy chiquito entre esta violencia psicológica y la física? ¿Qué puede cambiar la situación? ¿Qué puede convertirla en un estallido? Claro, la violencia, digamos, puede ser... ¿La frustración o el nivel de sometimiento de la mujer? Es las dos cosas, ¿no? Es el nivel de sometimiento, porque ya cuando siente que ya lo tiene dominado, recién hace el acto violento. O sea, primero lo que va a hacer es pequeños actos de dominación, de poder, ¿no? Donde va estableciendo una superioridad o una dependencia del otro. Es mi terreno. O sea, y eso se da hasta en las especies, esta lógica del sometimiento. Y una vez que está sometido, ya se actúa violentamente. Ahora, ¿no? ¿una mamá puede enseñar a su hija a ser víctima? ¿De qué manera? Yo creo que más que enseñar propiamente, se crea las condiciones para que una persona sea víctima o también sea violento, ¿no? Y se crea las condiciones a través de crearle inseguridad. O sea, la inseguridad es lo que va a llevar a eso. Y la inseguridad se da por dos elementos fundamentales en la infancia, ¿no? Por el maltrato o por el abandono. Y el maltrato es también de muchas formas, o sea, el abuso de poder que se da en la infancia puede ser a través de violencia física, pero puede ser también esta violencia más que le podemos llamar psicológica, pero que es unas formas de dominar al otro. La descalificación permanente, la descalificación, ¿no? El bajarle la autoestima, el culparle, ¿no? El echarle la culpa, que va desde reclamarle cosas, ¿no? Desde corregirle, sobrecorregirle, y al mismo tiempo también sobreproteger, porque sobreproteger hace que no active sus mecanismos de defensa, ¿no? Entonces son como que se va creando las condiciones, claro. Más que enseñar propiamente, ¿no? Es crear las condiciones, es que el niño se sienta temeroso, inseguro, enojado, culpable. Esas son las condiciones que luego de adulto van a hacer que sea más vulnerable a una relación violenta. Cuando la persona no es vulnerable a la violencia, ante el primer gesto o actitud de rechazo, de corrección, de dominio, de sometimiento, va a reaccionar, claro. Y va a bloquear esa situación, ¿no? Cuando no pasa eso es porque justamente han habido condiciones durante la niñez o la infancia que justamente claro. ha abonado lo contrario, digamos, ¿no? Lo ha vuelto vulnerable, sí. Y por eso se toleran situaciones que no tendrían que ser tolerables. Mira, simplemente por ejemplo, un tema de quedar con alguien en encontrarse en una hora.
y no llega, y la otra persona sigue esperando, o sea, ahí ya se está estableciendo un tema de dominio, ¿no? O también la sexualidad tiene mucho que ver en esto. O sea, después que una pareja tiene relaciones sexuales, entonces es como si uno quedara como dependiente del otro. Y entonces espera que le llame, espera que le diga algo. Si el otro no le dice, entonces de alguna manera se siente como que ha perdido y el otro siente como que ha ganado. Y son estas pequeñas cosas las que van rompiendo el equilibrio de poder en una pareja. Y cuando uno ya perdió el poder y el otro ganó, ahí es donde se va a dar y el todo acto por una de cuestión de violencia. cultura, es decir, no se Sí. goza la intimidad plenamente por todos estos rollos con los que llegas al momento de la intimidad, Claro, que ¿no? son las inseguridades, sobre todo, ¿no? Sobre todo los Sí. miedos, ¿no? Cómo Sí, claro, dominan las ¿no? relaciones. Ahora, ¿qué más, a ver, qué es más fuerte, la violencia física o la violencia sexual? Claro, digamos, lo que tienen en común es el abuso de poder, ¿no? Es la dominación del otro, la humillación del otro, el reducir sus posibilidades de defensa, su autonomía, su dignidad, ¿no? Y esto, claro, opera siempre en esta condición de poder del uno sobre el otro, ¿no? Pero es una ironía, ¿no? En épocas en donde las mujeres ejercen con más libertad su sexualidad, no es como hace 30 años atrás, ¿no? O hace 20. Ahora sí hay información plena sobre el uso de métodos anticonceptivos, hay información sobre el ejercicio de la sexualidad en las mujeres y sin embargo la violencia sexual sigue siendo un recurso de sometimiento muy fuerte. ¿Por qué se da este recurso? ¿Por qué? O sea, Sí. ¿qué siente el hombre para hacerlo? Sí, es Que como, ya no es suficiente el golpe. es, ¿Qué más tiene que mostrar? ¿Que es más macho men que cualquiera? Claro, la inseguridad, ¿no? Lleva a eso, pero creo que el tema es que el sexo y el ejercicio de la sexualidad no solamente es el ejercicio del placer o la puesta en acto del amor, sino muchas veces el sexo se convierte en un instrumento de dominación del uno sobre el otro. Entonces ya el sexo mismo se convierte en un instrumento de violencia. Entonces creo que ahí hay una distorsión en nuestra cultura, en la sociedad, y esta distorsión claramente se llama machismo, ¿no? O sea, el machismo es el que hace que la sexualidad, que el ejercicio de la sexualidad, que sería un ejercicio libre, un ejercicio, un acto integrador, un acto de unidad, se convierte más bien en un acto de dominación y toma su forma más cruenta y más inadmisible en la violación, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa en una familia cuando no se aborda la violencia sexual en uno de sus miembros? A veces los papás y las mamás no les creen que su hija pues está siendo acosada por el tío, por ejemplo. ¿Qué pasa en esa familia cuando no se aborda el problema? Claro, es como que la sexualidad se vive pues en la sombra, ¿no? O sea, no se habla de la sexualidad. Y al no hablarse es como si se viviera en una especie de clandestinidad y ahí ocurre todas estas cosas, ¿no? Pero más aún creo que es importante que en el caso de la violación se termina asumiendo como una experiencia sexual y esto daña a la persona que es afectada porque lo pone como si fuera una experiencia sexual, cuando es una experiencia básicamente violenta y de abuso, ¿no? Y es importante para la persona que ha sido afectada de una violación el poder liberar de esta carga de sexualidad, porque de alguna forma hay una revictimización cuando, por ejemplo, decimos le malogró la vida a esta persona. Entonces tenemos que llegar al punto que las personas puedan liberarse de eso. O sea, de hecho, al perpetrador de esto tiene que recibir todo el castigo que corresponde, ¿no? Pero esto debe hacerlo básicamente el Estado, debe hacerlo la sociedad en su conjunto. Por eso este tema de ni una menos, de si tocas a una, tocas a todas. Ese me encanta. Si ¿No? tocas a una, tocas a Entonces, todas. claro, ya. es que toda la sociedad tenemos que responder a eso, pero la persona afectada no lo podemos involucrar en esto, hay que liberarlo de eso, que ella, digamos, tiene que tratar de desvincular, salir de este contexto sexual y manejar esto como
como un acto fundamentalmente de violencia, más que como un acto sexual, digamos. Ahora, el ¿no? machismo ya está manifestándose de diversas formas, ¿no? Como hace 40 años atrás. Yo sigo totalmente conmovida con esta campaña internacional de Ni Una Menos, porque digamos que los conceptos que hace 40 años manejamos, el movimiento feminista en los 80 se mantiene tal cual, ¿no? O sea, la violencia empieza en casa, la violencia sexual empieza en casa, rompe el silencio, denúncialo, o sea, son aspectos de la vida que no han cambiado. Sin embargo, esta confesión de las chicas de ahora, esta ya indignación, a mí me ha sobrepasado y para mí es admirable, pero al mismo tiempo muy triste, porque quiere decir que hay algo que no está cambiando todavía. Sí, creo ¿Qué que es lo que no está cambiando, según usted? sí, este punto de haberlo vivido esto en la intimidad, haberlo vivido sola, no solos este tema, y ahora el hecho de que se convierta en un asunto público creo que le da muchas posibilidades, ¿no? Para enfrentarlo, ¿no? Tanto en sus consecuencias, una vez que ocurrió el hecho y el tema de las sanciones que deben ser proporcionales, ¿no? Pero también en el tema de cómo vamos evitando llegar a esta situación. Así es. Y creo que tenemos que comprender los mecanismos, cómo las personas progresivamente van llegando a una situación de violencia y cómo en esto se van generando ya condiciones desde la infancia, que es justamente esto que hablábamos, estos miedos, estos sentimientos de culpa, esta baja autoestima, que son como el caldo de cultivo para la violencia. Entonces, ¿no? los adultos de una familia, ¿qué tienen que empezar a hacer? Creo que es asegurarnos de que nuestros hijos estén seguros, de que nuestros hijos no se queden con miedos, ni con culpas, ni con cóleras. Para eso tenemos que contenerlo, recibir, entender por qué se enoja. No, siempre buscarle una causa. Si un niño se enoja, es generalmente porque hay alguna forma de abuso de poder, a veces explícito, a veces sutil. O sea, y sobre todo lo sutil, estas formas de dominio que se van dando sobre los hijos, que uno quiere controlarles todo, Sí, ¿no? sí. Esa es una forma de someterlos, ¿no? De crearles inseguridad, de crearles un vínculo de dependencia que luego lo van a reemplazar con alguien que parece protector al principio, pero que luego termina siendo un abusador. Es un desafío que las mamás y los papás tienen entre manos. Yo quisiera saber en este punto, ¿cuál es el rol del padre? Sí, el rol del padre es... ¿Cuál es? Claro, el rol del padre es importante, ¿no? Es importante digamos, de los padres, porque ahora creo que tenemos que un poquito salir también de este paradigma en el que el padre y madre necesariamente, porque lo que ocurre es que a veces muchas familias tienen a uno de ellos y tienen de repente el apoyo de la abuela o de otro familiar, ¿no? Lo importante es el tipo, cómo nos vinculamos con ellos. Entonces, si en esta figura del padre que pone límites, sí es importante, pero luego hay esta otra figura del padre ausente, ¿no? Que va implicando abandono, ¿no? Y que hace que las personas, las niñas o los niños, se construyan fantasías de un padre protector que en realidad no lo conocen. O sea, cuando no ha habido un padre, no saben cómo es, y fantasean como de un salvador, casi el príncipe azul. Claro, claro. Y a cualquiera que de alguna forma da algunas señales aparentes, ¿no? Lo consideran como si fuera el protector, el salvador, cuando en una mirada un poquito más profunda podrían darse cuenta que es una persona muy insegura, muy egocéntrica, ¿no? Y que en realidad también es un potencial agresor. Acá hay una pregunta, doctor, del Twitter. ¿La dependencia emocional del hombre es indicador de un potencial agresor? Sí, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Todas las formas de dependencia, porque digamos una persona dependiente, ¿no? Va a esperar mucho de los otros. O sea, si estos hombres que son muy dependientes de la mamá, luego esperan que la pareja sea como la mamá, sea su protectora, su cuidadora, su incondicional, Su ¿no? mamá. Su mamá. Y cuando no lo es,
entonces entran en una situación de frustración y luego cuando tienen un poco de poder lo transforman en rabia y en acto violento, ¿no? Entonces, sí, la dependencia es una de las señales claras de una potencial violencia. Claro, que también puede ocurrir que si la otra persona no permite este acto Le pone no se pare al somete, toque, claro. le pone pare al toque, al final Oye, puede ¿qué pasa? incluso ella tener una posición de dominancia e incluso someterlo a la pareja. Entonces hay muchos juegos de poder en la pareja. Y interesante, ¿no? usted lo ha dicho de alguna manera y quería retomarlo porque a veces no nos damos cuenta las personas adultas dentro de un hogar, ¿no? Que pueden ser la mamá, el papá, las tías, ¿no? Este afán controlador, ¿no? A veces hay un afán controlador hacia los chicos que en vez de estar ayudándolos a fortalecer su autonomía y su identidad, los estamos más bien volviendo inseguros y vulnerables al abuso. Así es, ¿no? O sea, esto es como si fuera una cadena transgeneracional, digamos, o una persona que ha sido muy controlada, luego tiende a controlar también, porque como ha sido dependiente de los padres, entonces busca generar dependencia de los hijos o sus propios temores lo refleja en los hijos, ¿no? Lo traslada a ellos y entonces ejerce su maternidad o su paternidad a partir del miedo. Y el miedo le lleva al sobrecontrol de los hijos y esto hace que las personas pierdan competencia para cuidarse por sí mismos. Y luego entonces es más fácil que se sometan a una persona agresora, ¿no? Doctor Castillo, gracias por estar por el programa. En el programa Incluir para Crecer, aquí la madre del cordero entonces es el miedo. El miedo que se puede transformar en lo que estamos viendo dentro de nuestros hogares, en violencia contra la mujer, en violencia contra los niños, las niñas y las adolescentes, en violencia sexual. Yo creo que la experiencia de Ni Una Menos nos está llevando justamente a integrar nuestras vocaciones y en este punto a integrar la vocación del Estado por también asumir la salud mental de sus familias, de las familias peruanas. Gracias, doctor Sí, Castillo. Usted y ni una menos. Y ni una menos. Ni una Así menos. es. Será entonces hasta la próxima.